Sí, realmente emocionado, ya falta poco. El 6 de junio es mi cumpleaños en realidad, pero probablemente lo estemos realizando el sábado 12, creo que cae, no estoy muy al tanto, con tantas cosas en la cabeza, pero bueno, estamos preparando un bonito evento. Todavía está por definir el local entre estos días, justamente ya para lanzar la campaña. Y esperando, como siempre, pues contar con el apoyo de toda la gente. Y ya hemos presentado las primicias hace una semana atrás en el evento del Día de la Madre, y el cual está gustando mucho, y espero que sea un boom como siempre, porque a pesar de que pasan los años, me doy cuenta de que la gente aún tiene el corazón brillante, ¿no? No, sí, por supuesto. Yo he ido también a algunos conciertos tuyos de toda la agrupación y he visto que el público los respalda día a día. Inclusivemente te cuento que por mi casa mis vecinos son hinchas de ustedes, de Super Brillantes del Ande. No sé si te acuerdas, un tiempo atrás también que fuiste a mi programa que yo tenía, te hice que mandaras un saludo para uno de mis vecinos, porque tienes gente por todo el lugar, por todo a nivel nacional, ¿por qué no decir internacional? No, claro que sí, de verdad la algarabía, la fiebre brillante está acaparando corazones, voy a decirlo así, pero siempre creo yo haciendo buena música, tratando de hacer buena música con el corazón de mi tierra adentro, ¿no? De Puná, de la provincia de Ollón. Y bueno, creo que eso está dando resultados, y lo más importante, siempre trabajando humildemente, limpiamente, tratando siempre de hacer el bien, que creo que es lo más importante, ¿no? Junior Tony, ¿cómo te sientes que no solamente la gente mayor, la gente que ya tiene años, la Orquesta Super Brillantes del Ande te respalden, sino también los jóvenes, me incluyo, porque yo también en un cumpleaños no falta la música de Super Brillantes del Ande? ¿Cómo te sientes que también hasta los pequeños bailen la música de la Orquesta Super Brillantes del Ande? Claro, de verdad feliz. ¿Qué mayor felicidad al saber que la gente disfruta con nuestra música, baila, goza en los diferentes eventos, ya sea familiar, sea un evento público? Y creo que me siento más peruano que nunca, y invito también a la gente que disfrute de la música, ¿no? Libre de prejuicios, porque primero creo está lo nuestro, después el resto, dice. Y me siento feliz, de verdad, al saber que la juventud, incluso los niños, algunos cantan todavía las canciones, y eso es maravilloso, de verdad, maravilloso. Cuéntale al público cómo te podemos encontrar en las redes sociales. Bueno, está en mi página de Facebook, está como Junior Tony, porque hay otros Facebook que están como Tony, Justo, Olivares, y X Facebook que no me pertenece, ¿no? ¿Y cómo está Junior Tony? Junior Tony, músico banda, dice ahí, ¿no? Músico banda, están mi escuchando porque ya también están por ahí metiendo otros Facebook que no son tuyos. Sí, y claro, tengo en el YouTube también está mi canal como Junior Tony, siempre mi nombre por delante, ¿no? Junior Tony en YouTube, en Facebook, también, bueno, en el WhatsApp, pues el número de siempre, el 998 95 70 88, ¿no? Cuando guste. Chicas, de nuevo repítelo por favor. 998 95 70 88. ¿Solterito, Junior? Toda la vida. Toda la vida para las fans. Siempre los cantantes dicen que son solteras, todos como siempre. ¿Qué más decirte? Que la pases muy bonito y que tengas un feliz cumpleaños. Ahí estaremos las cámaras del Chimichimi. Claro que sí. Como siempre respaldando. No, muchísimas gracias a mi gran amigo Yuyito Chimichimi, mi amigo Warren. Siempre pues trabajando de manera imparcial, creo yo, apoyando a todos los artistas, a todo el folclore peruano. Y eso dice mucho de lo que significa ser un periodista. Lo respeto mucho, lo aprecio, y también lo valoramos, esa amistad que hay con él, ¿no? Y de igual manera a ti también, estás linda, por cierto, y espero que esta amistad siempre continúe, ¿no? A pesar de las pequeñas dificultades que puedan surgir en el camino. No te preocupes, que yo siempre, donde esté, voy a estar apoyándolos. Si no fue con el programa, también con la revista y también con mi nuevo programa. Ahí también todos vamos a estar apoyándonos como siempre. Bueno, ahí estaremos para decir Junior Tony, porque ya estamos aquí. Ya estamos aquí.